Bueno, vamos a seguir, a ponernos en faena ya, porque si no se nos va a pasar el tiempo, porque hay mucho jaleo aquí. Entonces, nada, hemos preparado el primer coloquio, es un conjunto de estudiantes de filosofía y de otras materias y otros grados que se han animado a participar en las jornadas, y cada uno de ellos pues, va a hacer una exposición de algún aspecto de la obra de Bueno, que a lo largo de sus estudios pues, les ha llamado especialmente la atención y quieren exponerlo aquí a nosotros. Me parece una oportunidad muy bonita de ver cómo se, digamos, vuelve a florecer y a vivificar un poco todo el pensamiento de Bueno, que está pues, en sus escritos y en todos los que le interpretan y leen y le estudian. Entonces, nada, voy a pasar directamente, voy a ir dando la palabra a cada uno y luego vosotros tenéis el tiempo estipulado de exposición. Y gracias por venir a todos, por participar en el idioma mucho tiempo preparándose y pues, muy bonito. Entonces empezamos con Nicolás Almeida Valles, que es estudiante de grado de cuarto de filosofía, que va a darnos una tabla sobre la recolección de datos. Bueno, en primer lugar, buenos días. Y quiero expresar que es un auténtico honor y un verdadero placer y un orgullo formar parte de estas jornadas de homenaje a don Gustavo Bueno, y además hacerlo junto a gente tan ilustre, ¿no? Aquí presente, de la cual no solamente aprendí mucho de materialismo filosófico, de filosofía y de otras ramas, ¿no? Sino que yo esté aquí presente es en buena parte gracias a parte de ustedes. Bien, lo que yo voy a exponer aquí muy sucintamente, ¿no? Dado el reducido tiempo, es el primer artículo del primer número del Basilisco, allá por marzo-abril del 78, que es Reliquias y Relatos, construcción del concepto de historia fenoménica. Este artículo es fundamental para la filosofía de la historia del materialismo filosófico, y lo que se expone aquí, ¿no? En primer lugar, es que la historia es el conjunto de ciencias históricas particulares, es decir, no se puede entender la historia como una historia total, sino que sería más bien, la idea de historia es una idea sin categoría, es decir, siempre la historia del arte, historia de la filosofía, historia de las guerras médicas, etcétera, etcétera. Lo que hacen los científicos, ¿no? Los historiadores, en estas ciencias históricas, es tratar con un tipo de objetos, que son las reliquias. ¿Y qué son estas reliquias? Estas reliquias son los vestigios, documentos, monumentos, ruinas, etcétera, que son resultado de las operaciones de sujetos pretéritos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sabéis el mítico ejemplar del príncipe de Maquiavelo que tenía Napoleón? Allí donde apuntó aquella frase que luego se atribuyó a Maquiavelo, pero que es de Napoleón: el fin justifica los medios. Pues eso precisamente sería una reliquia, en tanto es justamente el resultado de las operaciones de un sujeto pretérito, siendo en este caso Napoleón Bonaparte. Pues bien, lo que hace el historiador, ¿no? Con estas reliquias, tratando estas reliquias, es, como dice el Bueno, poblar de fantasmas estas reliquias. Es decir, no se, y ahora explico la metáfora, no se reduce, no se limita a apreciar y percibir y analizar estas reliquias en su corporeidad fisicalista, sino que las forma de fantasmas. Esto quiere decir, reconstruye las operaciones de los sujetos pretéritos, el contexto histórico, etcétera. Puesto que sin esto no se puede entender la reliquia. Es decir, la reliquia no tiene ningún sentido ni ningún significado si el historiador no le da el significado histórico, es decir, no reconstruye las operaciones de los sujetos pretéritos que dieron lugar precisamente a dicha reliquia. Por tanto, y esto es importante tenerlo en cuenta, se diferenciará un relato histórico o la veracidad de un relato histórico dependerá de cómo de respaldado esté por las reliquias. Voy a poner un ejemplo. No tiene la misma veracidad histórica Hernán Cortés o Julio César o Marco Aurelio que, por ejemplo, el rey Arturo. Tanto Hernán Cortés, etcétera, etcétera, tenemos reliquias que respaldan dicho relato, ¿no? Mientras que el rey Arturo es perfectamente mitológico. Entonces, creo que son fundamentales y no se puede hacer un relato histórico, vamos a decir, verídico, sin reliquias que lo respalden.
Por tanto, como digo, este artículo es fundamental para la filosofía y la historia del materialismo filosófico y considero que es sumamente útil para, desde una perspectiva didáctica, para el entendimiento de la historia, tanto en el ámbito de la educación secundaria como en el ámbito de la educación superior, etcétera, etcétera, y que considero que precisamente el homenaje más elevado que se le puede hacer a don Gustavo Bueno es precisamente mantener vivo su legado, esto es, dar a conocer su sistema, expandirlo, corregirlo incluso si fuese necesario y estudiarlo y aprender de él, como yo lo hago con entusiasmo. Muchas gracias. ¿Queréis abrimos luego un turno de preguntas cuando acaben ellos, si queréis intervenir, o para no hacerlo uno por uno, ¿no? Les damos primero que acaben todos. Entonces ahora va Álvaro Caballero Álvarez, también estudiante de grado de filosofía, de cuarto, también fue alumno mío en el instituto, y va a dar una charla sobre ética y moral en Gustavo Bueno. Pues buenos días. Yo en primer lugar quería agradecer al Departamento de Filosofía y a Pablo por darnos la oportunidad de participar en este coloquio. Y como ella ha dicho, trataré sobre la primera lectura de la obra de Gustavo Bueno de 1996, El sentido de la vida, que tiene como tema la ética y la moral. No ofreceré aquí una exposición de la doctrina ética y moral del materialismo filosófico, porque no es mi profesión y así no lo permite. En cambio, quisiera ofrecer una serie de pinceladas que permitan poner de manifiesto algunos aspectos característicos de la filosofía y la obra de Gustavo Bueno. Por el concilio, esta obra una serie de lecturas dirigidas a público definido, al ciudadano general, con el fin de ofrecer materiales y herramientas que permitan a este enfrentarse a una función doctrinal como esta, que tanto distinta de otras que son meramente retóricas, metafísicas o etnográficas. De esta manera, fiel a la metodología que ha caracterizado toda la obra del autor. Esta lectura se desarrolla en diálogo con otras doctrinas y lecturas, concretamente referenciando a tópicos clásicos del siglo XX en el campo de la moralidad, que Bueno somete aquí a análisis críticos. Vamos a ejemplificar esto con la que pasa las pretensiones de Colbert y de Ayer de elevar el estudio de la ética a condición de disciplina científica positiva mediante el estudio del desarrollo de normas básicas en niños. Ante esto, bueno, que hay que reconocer la posible utilidad de estos estudios. No se puede declarar la experiencia de estos a la hora de determinar la sencilla estructura de las normas éticas que en este estudio ya se están dando por supuestas, puesto que se estudia una forma totalmente abstracta e independiente del proceso histórico en el que se desenvuelven y se articulan estas normas éticas. Otro tópico, por mencionar otro que analiza aquí, bueno, es la reducción de la reflexión ética a la metaética, es decir, aquellas posturas de la escuela ética que orientan la filosofía moral al análisis de los usos y juegos lingüísticos de los lenguajes morales, análisis que, aunque necesarios, provocan distorsiones que una filosofía moral debería evitar, a saber, la subsiguiente transformación de la filosofía en filología, ya que la tarea de la filosofía se reduciría a la interpretación lingüística y además la misma imposibilidad de una metaética debido a las operaciones y a los factores lingüísticos que comportan la moralidad. Aparte de todo esto, no puedo evitar hacer referencia a lo que constituye el núcleo de nuestra primera lectura, que es la distinción entre ética y moral. Una distinción que depende necesariamente de una ley normativa fundamental de la conducta ética moral, con la intención de subrayar el carácter trascendental de la ética y la moral a todos los actos y relaciones de las personas humanas. Esta ley, cuyo fin sería la preservación de los objetos humanos, se desdobla en dos situaciones o contextos de los que se reduciría esta distinción entre ética y moral. Esta ley se desenvuelve así en un primer contexto que se aplica a los objetos humanos considerados como individualidades corpóreas. Es decir, aquí el fin sería la preservación de dichas individualidades corpóreas y hablaríamos de un contexto de deberes éticos.
Y luego una segunda situación en la que estaríamos hablando de leyes morales, donde la misma ley normativa de tal conducta moral se aplicaría a los mismos sujetos humanos, pero esta vez en tanto que miembros de grupos sociales, y aquí el fin sería la conservación de esos grupos sociales. Una distinción así planteada no solo implica ética y moral, no son sinónimos, sino que las normas éticas y las normas morales no son conmensurables y de hecho muchas veces estarían en contradicción entre sí. Esta distinción, por tanto, consigue aventajar a muchas otras que serían meramente fictivas o arbitrarias, porque definirían la ética simplemente como el estudio por un grado de la moralidad. Y esto se debe a que la distinción que propone aquí, bueno, considera la de la historia y la tecnología de estos términos. Así podemos tener la ética proveniente de esos que se refiere a la conducta del individuo derivada de su propio carácter, y la moral, como Moss Morris, alude a las posturas de otros comportamientos y movimientos de sus propios miembros. En esta intervención es mucho de la posición de la doctrina ética moral del materialismo filosófico. Con ello, los colegas de compromisos de la filosofía como proceso de marcha, que establece tareas de competitivo, que son ampliamente transversales al público, el mismo modo que dirige estas elecciones. Y ahora también quisiera colocar la necesidad de un análisis crítico en diálogo con los grandes competidores en el de la ética, de la moral y de la visión en general, que esta metodología es bueno y que realmente desarrolla una exposición como esta y personal en una tradición filosófica y nuestro secretos. Bueno, pues ahora tiene la palabra Carmen Casco Blanco para intervenir con el siguiente título, la idea de educación en qué es la filosofía. También estudiante de cuarto del grado de filosofía en Oviedo. Buenos días, y lo primero darle gracias a Pablo por la posibilidad de participar en estas jornadas, que agradezco mucho. Y yo quería hablar de este libro un poco, porque fue la primera pregunta que yo pude que lo empecé adelante y que para mí fue adelante porque algo como el grupo que iba a comenzar yo estaba bastante desconectada, aunque no lo sabía, y después de leer ese libro, pues ya supe un poco, o sea, que había que estudiar. Y me voy a centrar sobre todo en la primera parte del libro, que trata la cuestión de cuál es tu parte de la filosofía de la educación. Y bueno, comienza aclarando que no se puede responder a una cuestión así directamente porque hay dos términos que son muy pocos, que son filosofía de la educación, y entonces primero hay que aclarar qué se entiende por filosofía que se entiende. Entonces, para ello, lo que hace es habilitar denunciar que la filosofía de la educación fuera una función en la que las variables independientes son filosofía de la educación y la dependiente global. Entonces, con los valores de cada variable, filosofía de educación, se combinan y dan lugar a las alternativas posibles en lugar de la filosofía de la educación. Bueno, pues los valores fundamentales variables van a ser las diferentes acepciones o sentidos que se le puede dar a cada uno. En el caso de la filosofía es un pacto que se puede agrupar en dos grupos más amplios, que son la filosofía dogmática y la histórica o historia de la filosofía, que esa entraría en el grupo de la filosofía exenta o que no está arreglada en el presente. Y por otro lado, la filosofía objetiva y la filosofía crítica, que esta entraría en el grupo de la filosofía que está inmersa o arreglada en el presente.
Y por el lado de la educación, bueno, distingue entre la educación reglada y la difusa, y la educación universal o particular, dependiendo pues del grupo de disciplina. Entonces, al combinar esos valores, pues salen 4 alternativas, porque bueno, o sea, la filosofía es como la variable subordinante de la educación. Entonces, bueno, vamos a coger la filosofía dogmática para el caso de la educación, la filosofía histórica y para el caso de la educación, y lo mismo con la afectiva y la crítica. Una vez hecha esta exposición de las alternativas, claro, bueno, aclarar que no es suficiente porque en principio solo serían pues, diferentes sentidos de un mismo enunciado que son incompatibles e irreducibles entre sí y que en principio no tendrían por qué tener ninguna más sustancia que otra. Entonces lo que hay que hacer es tomar partido además dialécticamente, porque supone adquirir el compromiso de entrar en polémica con el resto de alternativas que nos escojan. Y bueno, va a tomar el partido por la filosofía crítica, y además lo hace desde las coordenadas del materialismo filosófico, que considera que es la crítica filosófica más radical del presente. No lo hace así en general. Bueno, una vez hecho esto y aclaradas las mismas cuestiones prácticas de nivel sobre la educación, es que hay que tener en cuenta el grupo de referencia, o sea, que va dirigida, que en este caso sería a la juventud española que cursa el bachillerato y al grupo de profesores que están institucionalmente orientados a la educación de esa juventud. Pues ya pasa a quedar para finalizar cuál sería el lugar de esa filosofía crítica en esa educación. Y bueno, ese lugar habría de estar en la adquisición de la capacidad de formar opiniones y juicios críticos propios, de manera que cualquier ciudadano que haya estudiado filosofía a lo largo de su formación sea capaz de formar sus opiniones cuando, por ejemplo, esté viendo un debate en la tele o escuchando un debate en la radio, y pueda formar su juicio de forma que incorpore esas opiniones, ya sea para decantarse a favor, ya sea para preguntarlas críticamente, y no solo de atender como si fuera un alumno que tiene que escoger entre alguna de ellas, que a lo mejor ni siquiera sabe si están bien fundamentadas o no. Y ya está en mi exposición. Gracias. No, ahora tenemos los estudiantes Pablo Gómez Delgado y Daniel Imar González del Pino, que en esta ocasión vienen de la Universidad de La Laguna de Tenerife y que vinieron ayer de viaje a Asturias para participar en estas jornadas. Ellos conocieron a Bueno a través del SICUE, si no me he entendido mal. Estuvieron aquí del SICUE en Asturias y aquí fue donde descubrieron un poco la obra de Bueno y, como veis, pues siguen trabajando y desarrollando, estudiando esa dimensión de la filosofía. Así que nada, les damos la palabra, vamos a dar una charla sobre la paradoja de la disciplina matemática con el análisis del materialismo formalista, por lo cual estamos ante una charla doble. Nosotros no podemos preguntar un concepto presentado por Bueno, que nosotros así porque no le damos preguntar y la paradoja del origen cultural. La paradoja del origen cultural de la matemática. Primero yo voy a hablar de la filosofía de la matemática en el conjunto de disciplinas filosóficas, después con la presupuesto de la materia informalista,
y madrugar y a veces no se solucionar. ¿Qué pensar? Bueno, el problema con los que artículos de alta dirección y efectivamente se ha tratado como el valiente pobre de la sociología o de la sociedad física. Porque debemos de estudiar porque debemos de responder preguntas como ¿qué son las matemáticas? ¿Si existe solo una física matemática o quizás muchas? ¿O cómo se explica la realidad de los resultados de matemáticas al mundo físico, al mundo natural? Pues, aunque históricamente es así, nosotros vamos a pensar que la sociedad matemática por supuesto una contribución del desarrollo de la ciencia que agrupa el fenómeno de sociedad como física, decimos que es imprescindible tener el conocimiento matemático para cualquier persona que quiera centrarse adecuadamente en la filosofía del todo bueno. Lo primero lo decimos porque las matemáticas como ciencia positiva constituyen un ente en el punto de ciencia científica. Son la única ciencia positiva que tiene guardado un lugar propedeutico, básico, elemental en el ejercicio de todas las demás ciencias, tanto naturales como históricas como humanas. Y es más, en la sociedad del Gustavo Bueno, no es solo que se reconozca la matemática como la disciplina en general, por antonomasia, por excelencia, también el valor histórico que ocupa las matemáticas como el primer ejemplo de ciencia positiva en la historia y por tanto los estudios más antiguos sobre todo las matemáticas, sino que muchísimos ejemplos que ha habido en relación por bueno, su trabajo son sacados de la matemática y conceptos básicos, muy básicos de su filosofía, como sea negatorial, política sintética, son absolutamente incomprensibles sin tener conocimiento previo de la definición de la matemática. Es un hecho que las matemáticas pertenecen al mundo de lo que nosotros llamamos ciencia formal. Y claro, el nombre de mundo de ciencia puede generar confusiones. Genera confusiones porque las matemáticas y la lógica como ciencias formales cuentan una peculiaridad en el campo que no tienen otros. A pesar de sus de la ciencia, lo funciona y es que son el único tipo de ciencias positivas cuyo estrato proposicional y estrato actual coinciden, es el mismo. Y claro, el matemático, el campo de matemáticas, no existe o no se piensa, a menos que sea aquí en el matemático, a la operación de matemáticas. Bueno, por ejemplo, nosotros pensamos en el campo de la astronomía, por ejemplo, como galaxias, estrellas, planetas, porque claro, a este tipo de entidades se les atribuye una realidad independiente de los datos de los sentidos del entorno. Y claro, esto no, a no ser que pensemos en las matemáticas como productores de verdades analíticas o verdades a priori, no podemos pensar que, por ejemplo, el conjunto de los sistemas electrónicos o de las potencias de los neutrinos tiene una realidad al margen del propio ejercicio del matemático. Porque si pensamos que las matemáticas son a priori y no son analíticas, no llegan a matemáticos o bien como hacen discusiones como reduciendo a la operación mental o a darle una realidad ajena, pero de una realidad como si fuese de forma económica. Y eso es algo que lo que la informática va a discernir, porque en general el materialismo filosófico no existen ciencias formales sin materia, todas las ciencias positivas tienen un campo categórico que se agrupa con la materia
y una estructura categorial determinada por la forma genérica que se corresponde a la forma. La forma tanto la forma como la materia en el campo de las matemáticas y en el resto de ciencias positivas no caen en cosas que no se hipotasan, sino que se da lugar a una pelea circularista y claro, en el conjunto de las matemáticas, el campo categorial de ellas, su materialidad recaería en el carácter tipográfico de sus objetos, ya sean numerales o figurativos como la geometría. Y su significado no es vacío, sino que es autorreferencial y se tiene como referencia pues, la misma cantidad de símbolos matemáticos. Por último, como último presupuesto, la forma en el campo de la matemática engendra la materia, pero una vez que está engendrada la materia, ella misma actúa como un cuerpo autónomo y impone sus normas a la forma. Esto es cuando se establecen ya identidades sintéticas, hablando del número mayor y la potencia del número primo. En ese momento vamos a tener las operaciones del matemático, pero una vez se establece la identidad de ellos y se establece, por ejemplo, el campo fundamental de la aritmética, pasarían a ser ya materialidades genéricas completamente independientes de la actividad que quieren tener el matemático sobre ello. Buenos días, gracias por la oportunidad y bueno, por la paradoja. En las distintas poblaciones tradicionales de los realismos matemáticos siempre se ha supuesto que las matemáticas eran como contenidos ahí en la naturaleza, esperando que la mente del matemático llegara y las descubriera. La postura de bueno no sigue esta línea. Vamos a defender aquí lo que se llama el origen cultural de las matemáticas. Las matemáticas son una disciplina. Y como cualquier disciplina, son enseñadas bajo una educación limitada, bajo una institución más o menos compleja. Pero no hay motivo de eso para pensar que en una población cualquiera, dada, las matemáticas se reproducirían naturalmente como pudieran reproducirse de otras formas básicas del lenguaje o unas normas éticas que regulan su convivencia. Aunque esto parece muy de sentido común, en general una paradoja, la paradoja es siguiente. Si detenemos con el cultura de la matemática, entonces nos explica cómo las matemáticas tienen validez universal, porque la validez cultural es siempre relativa a su nicho cultural. Piensen, por ejemplo, en las normas éticas. Las normas éticas siempre son válidas en función de la comunidad en la que viven, independientemente de que podamos producir argumentos mejores o peores a favor de las éticas. Bien, entonces, vamos a repetir la cita por la cuestión del tiempo. Las paradojas, tal como las hemos expresado aquí, son tres premisas. La primera es la matemática como producto cultural. La segunda premisa, las matemáticas producen teoremas cuya validez es universal. Y la tercera premisa es que los productos culturales son relativos a la cultura nicho. Como conclusión tenemos que la validez de las matemáticas es relativa a la cultura nicho y que la validez de las matemáticas es universal. No es que aquí la paradoja está directamente expresada de manera distinta a como otro expresor, en términos tan sociológicos como matemáticos, que es como una cuestión de validez, sino una cuestión ontológica, donde se sitúa en el marco de la realidad los contenidos de las matemáticas. Una universidad y una escuela de la disciplina matemática, dice, bueno, es un producto cultural que se resuelve en la concepción de estructuras que ya no pueden ser consideradas ni siquiera como contenidos de la cultura, aunque tampoco son contenidos de la naturaleza. Bien, como decimos, es una lectura no zoológica de la paradoja, es una lectura ontológica de la paradoja. Vamos con la lectura ontológica y es aquí donde las exposiciones son un poco más complejas. El ser científico, en el proceso de producción de teoremas siempre distinguimos tres formas de materialidad. Por motivos de tiempo no podemos entrar en esto, por supuesto. Pero acá en Madrid tiene una solución interesante, aunque parece que es tan bueno, apelando al concepto de generalidad. En el primer tipo de materialidad, constituido por los términos singulares con los que el matemático opera, con términos singulares nos referimos a los ideogramas, los números, las constantes, las figuras y la geometría.
También tenemos un segundo tipo de materialidad, que son ya incorporados los sujetos y las distintas operaciones que se realizan con los términos del primer tipo de materialidad, la materialidad de carbono, y luego tenemos NTF, que es el resultado del producto de todas esas operaciones realizadas en M2. Lo que realmente tenemos ahí es idea sintética, es decir, lo que vulgarmente se conoce como teoría en el campo de la matemática. ¿Qué pasa? Que esto se convierte en lo que se llama hiperrealidad, porque aunque las actividades y los procesos que se pueden ver en M1 y M2 son culturales, el matemático crea los signos culturalmente, porque la herencia de la escritura es lo cultural y bueno, lo que conforma en M3 los teoremas son nuevas parcelas de realidad que se ensamblan a todo el armatoste de realidad anterior. Entonces, lo que hace el matemático es producir nuevas realidades tan reales como las que estaban antes de él. Entonces ya no es como bueno planteada en términos de que ni están en la naturaleza ni están en la cultura. No, están en las dos. Están en la cultura, en el M1 y en el M2, y están en la naturaleza, en el M3. Esta es una solución que podemos encontrar en un punto amplio a la lectura ontológica de la paradoja. Para acabar, vamos ya con la lectura filosófica. Hablamos entonces de cuál es la relación que hay entre el objeto matemático y el sujeto consciente. Si la función de matemático construye cubrimiento o integrador, que es muy pequeña, la cabeza es la misma y se deduce de la procede de la resolución del planteamiento de la paradoja. El asunto es, pues, no son desde luego mero descubrimientos cuantitativos, como decía al principio de la charla, porque los temas escogidos a cualquiera, sino que son, bueno, tampoco son inventos en el sentido de por el término, porque el matemático no intenta deliberadamente los temas matemáticos como intentar las normas de Arqueles hasta los ponentes. Son descubrimientos constitutivos, que el concepto constitutivo es el proceso de creación de cuidado que es un libro, y el proceso de descubrimiento en el sentido más escrito del término es que al producir nuevas masas de la realidad, el matemático encuentra que ahí están los teoremas. La cuestión simplemente es que, aunque las matemáticas son genéricamente dependientes del matemático, porque si el matemático no puede haber matemáticas, los teoremas de las matemáticas son prácticamente disociables del sujeto que las hace. Muchas gracias. Y buen día. Muy interesante. Muchísimas gracias, Miguel y Pablo. Vamos ahora con Daniela Morales López, estudiante de tercero de filosofía, que nos va a hablar sobre el libro Etnología y Utopía. Hola, vale. Bueno, no me gustaría detenerme en los agradecimientos porque nos vamos a pasar el día entero escuchando a la gente dar las gracias por estar aquí, por participar en este evento. Entonces, bueno, las doy por supuesto lo que mi exposición va a ser también breve, como la del resto de mis compañeros, pero me gustaría haber recogido al menos las ideas principales que presenta Gustavo Bueno en su obra publicada en 1981, Etnología y Utopía. En este escrito, lo que nuestro autor pretende es elaborar o tratar de elaborar lo que es el cierre categorial de la etnología como ciencia positiva. Y este objetivo no es casual, no es que a Bueno un día le apeteciese hablar de esto, sino que esta obra se gesta en un contexto que así lo amerita, porque en las facultades de humanidades estaba comenzando a instaurarse o pretendía instaurarse la etnología como una nueva disciplina que fuese capaz de asumir todas las funciones de la filosofía en tanto que reflexión crítica. Así, bueno, estaba espantado por esta idea, decide explorar las relaciones entre dos ideas, la de civilización y la de barbarie, para llevarnos a la conclusión de que esto que hace la etnología no es más que una aspiración utópica. Entonces, la civilización, sostiene Bueno, solo puede entenderse desde la barbarie. Esto es, que lo que entendemos por civilización sería la negación de la barbarie, pero no de cualquier manera, sino que es una negación dialéctica, en el sentido hegeliano de que con la constitución de la civilización como idea, como
ontológicamente te estaría negando la barbarie a la vez que esta quedaría incorporada en la misma. Entonces, lo que debemos hacer, o lo que se propone, es estudiar el esquema de transformación por el cual esta idea de barbarie pasa a ser negado y a la vez incorporado en la idea de civilización. Así, si concebimos la barbarie como una idea de clases distributivas, que estaría compuesta por las distintas culturas bárbaras, lo que nos quedaría es que sería transformada en la clase de un solo elemento, que es la civilización. Y así afirma muy rotundamente que la civilización sería la universalización de la barbarie. Entonces, él lo que va a denunciar de primera mano es que los etnólogos se ven inmersos en lo que él quiere llamar ilusión etnológica, que es la creencia de que desde donde ellos están trabajando son unos presupuestos neutrales, objetivos, que les permiten analizar todas las culturas de ese modo, sin hacer como la filosofía una especie de cuestión etnocéntrica que vean ellos. Incluso este análisis también lo puede llevar a su propia cultura, es decir, ellos están, los filósofos no, los filósofos estamos presos del etnocentrismo, mientras que ellos, etnólogos, habían alcanzado esa actividad y pues se verían en la disposición de hacer este análisis neutral de las distintas culturas. Se produce entonces, por parte de la etnología, una identificación, dice, bueno, con la barbarie, con las culturas que en un primer momento a nosotros nos resultarían extrañas y que, sin embargo, a través de ese extrañamiento acabaríamos asumiendo como más auténticas incluso que la nuestra propia, más auténticas incluso que la propia idea de civilización. Entonces, el etnologismo se configura de ese modo como una especie de crítica a la civilización y es esta nostalgia a la barbarie. De modo que salvaje sería el que llama salvaje. Entonces, el proyecto dice, bueno, es una utopía, que hay el nombre, pues una cuestión azarosa, y lo sería porque él considera que es precrítico y precartesiano, incluso porque entiende que podemos conocer al margen del COVID, entiende que podemos conocer al margen de que nosotros estamos operando con unos presupuestos ya como parte de la propia cultura, a saber, de la civilización. Entonces, el obtener la categoría de la etnología es un producto cultural y en particular es un producto de esa cuestión de esa civilización que hay. De modo que la idea de la barbarie debe representarse como una expresión de la idea de cultura. Pero recordamos cómo podemos hablar de las cuestiones del etnocentrismo y de la etnología con ese espacio de tiempo. Pues bueno, como aprendemos bajo qué idea de cultura estamos trabajando. Porque lo que hace este derecho de representación es abstraer las asimetrías características que hay entre esa civilización y lo que son las culturas bárbaras, por lo que es la barbarie. Y que precisamente es más esa diferencia, porque al final el comentar que de las diferentes culturas se transforma a Madrid, en el que estaríamos todas estas culturas que se van encontrando los etnólogos con todas las características, lo que ocurre es que no es algo que vamos a hacer una acción que hay en plan fenomenológico. De manera que esta desde la participación de la respuesta que está ahí y para ver la consciente de la temporada, la hora de ir propiamente de los resultados que esto es la aplicación que la información y no está reduciendo la gestión ontológica, sino que se realiza en el método. Entonces, la idea de cultura realmente es una acción es una cuestión mucho más confusa que la y que no sustenta en ningún caso el etnologismo como sustituto de la filosofía. Hasta todo esto, cuando se ve en disposición de introducir de cierta categoría, se lo va a entender como aquello que determina la autonomía de la ciencia y su capacidad para construir verdades científicas de este ámbito, con su propia autonomía y su propia técnica. Para ello, hay que hablar de relaciones, hay que hablar de términos, hay que hablar de acciones, y así es como podemos determinar qué es eso de representar la etnología que se llama la filosofía. De esta manera, hace un análisis bastante completo del mismo, ya contra lo suficiente que todavía tiene este término de cierta que está introduciendo, y concluye que se trata de barbarie, de que los etnólogos repudian tanto, es precisamente su objeto de estudio. Y os desprendéis de la idea de barbarie, también os desprendéis de lo que constituye vuestra propia ciencia positiva. Entonces,
tenéis que despertar ya de esa especie de ilusión en la que vosotros os estáis viendo inmersos. ¿Cuál es el problema de esta idea de barbarie? Pues si se sostiene es porque esas culturas o esas poblaciones están aisladas. Es decir, Bora verá que están fuera del presente histórico, se ven afectadas por la temporalidad histórica, porque en el momento en el que nosotros nos ponemos a estudiarlas y las queremos entender como una fase de la historia, eso ya es trabajo de los historiadores. Ya no le corresponde al biólogo. Entonces, ¿qué le queda al biólogo ahora? Bueno, pues encargarse de aspectos marginales, quizás de la civilización o de cuestiones más alejadas que sí que se caracterizan por relaciones simétricas y bueno, pero no por relaciones transitivas, porque la transitividad de las relaciones científicas tiene que ver con la escritura, con que de A pasa a B y de B pasa a C, tiene que ver, pues, por ejemplo, con cuestiones como los estilos que sí te permiten que se pueda hacer, pero como ya que dado, eso es la cuestión de la historia. Y tiene que ver con la aparición de las ciudades, no basta con una especie de ciudad, y no podemos decir que después se construye verdaderas ciudades, sino que si queremos realmente hablar de las ciudades como tenemos que entender la aparición de las ciudades y cómo estas se relacionan entre sí. Dicho esto, creo que queda manifiesto por eso hablamos de esta obra, porque no solo introduce, como ya digo de manera inicial, lo que luego postula de manera más sólida, sino que además pone estos términos, estas definiciones, estas ideas al servicio de la defensa de la filosofía. Y para dejar claro que en ningún caso es necesario Gracias. Bueno, tiene la palabra entonces ahora María Alejandra Rivas Cabello con una ponencia que toda la idea de la filosofía que está de debate con comentarios alrededor de la escuela de filosofía de la filosofía de Gustavo Bueno. Alejandra ahora mismo está haciendo doctorado en Salamanca, estudió en la Universidad de Río y vino explícitamente aquí buscando conocer la obra de Bueno. Entonces, tiene la palabra. Pablo, si se corre, porque está si se intercambia, estaría bien. No, no, para allá ya está. A ver, dice, hacemos un poco esto para acá, fastidiamos todo. Buenos días. Bueno, primero, está que es un grandísimo honor para mí estar aquí en el homenaje a un filósofo que nos ha marcado tanto y inevitablemente forma parte de lo que somos. Y me gustaría participar en este homenaje haciendo algunos comentarios al hilo de mi lectura de su libro, que es La filosofía. En concreto, me gustaría comentar la caracterización que hace Bueno de la idea de filosofía en el libro. Entonces, lo que haré es presentarles un esquema de 5 criterios esenciales a la idea de filosofía, es decir, su implantación en el presente, su sustantividad, su sistematicidad, su carácter crítico y su condición como saberes en lo grado, porque considero que estos son los criterios que utiliza Bueno en el libro, aunque no aparezcan formulados del modo en que los voy a formular yo. Pues, en primer lugar, la filosofía es un saber implantado en el presente. Este criterio prácticamente juega el papel de hilo conductor a lo largo del libro, a lo largo de la clasificación de la filosofía que hace Bueno. Y esta clasificación, como bien sabemos, empieza con una distinción general entre filosofía exenta, por un lado, que engloba todas esas ideas de filosofía como saber estático, gnóstico, atemporal, con vida propia al margen del presente en marcha. Mientras que, por otro lado, la filosofía implantada en el presente pues, se refiere a todas aquellas ideas de filosofía como saber más bien dinámico, que se hace continuamente, porque está totalmente determinado por el presente, que va cambiando y al que no le puede dar la espalda. Esta distinción general luego se desarrolla a través de una
tipología de diversos tipos de filosofía dentro de esos dos rótulos. Por un lado, filosofía objetiva frente a filosofía dogmática frente a filosofía histórica, en el caso de la filosofía exenta, y filosofía objetiva frente a filosofía crítica, en el caso de la filosofía implantada. Ahora, dado que para el materialismo filosófico toda verdadera filosofía está necesariamente implantada en el presente, lo que bueno llama filosofía exenta realmente no es filosofía propiamente dicha, sino que más bien refleja una autoconcepción idealista y errónea del saber filosófico. Entonces, una vez que suponemos esto, el problema reside en discutir hasta qué punto pueda considerarse filosofía una filosofía tan inmersa en el presente científico, técnico y tecnológico. Y esto nos lleva a considerar el siguiente criterio del esquema, que es el de la sustantividad filosófica. Aunque la filosofía está efectivamente implantada en el presente, no es un saber adjetivo. Bueno, no es un saber adjetivo ni como instrumento del presente al servicio de un partido político, la iglesia, una corporación, etc. Aunque suene tautológico, la filosofía solo está al servicio, la verdadera filosofía solo está al servicio de la verdad filosófica, ni tampoco es la filosofía un saber adjetivo en el sentido de ser una mera acompañante del presente, como secreción espontánea de una praxis del presente, como son los principios éticos que formuló el naturalista Haeckel, basados en la ley de entropía. Es ética toda conducta que postergue la muerte térmica del universo y es antiética toda conducta que la precipite. Y es que en estos casos lo que tendríamos delante no es filosofía, sino mera ideología. Y la filosofía no es ideología, la filosofía no es un saber adjetivo, es un saber sustantivo. ¿Y en qué radica la sustantividad filosófica? Pues la sustantividad filosófica radica en que la filosofía parte del presente para construir un mapa mundi verdadero del mismo, lo cual impide que la filosofía que sea un saber regional, como lo son los saberes técnicos, científicos y tecnológicos, y exige que sea un saber sistemático. Y este sería pues, el tercer criterio, la sistematicidad del saber filosófico. La filosofía no puede dejar ningún aspecto de la realidad fuera. Debe ser sistemática, tiene que tener todas sus partes coordinadas entre sí, y cuando hablo de sus partes me refiero a las diferentes disciplinas filosóficas, la ontología, la epistemología, la antropología, etc. Y esta voluntad de sistematicidad pues, se puede observar en grandes filósofos como Aristóteles, Spinoza, Kant. En el caso de Aristóteles, los principios de su teoría ilemórfica determinan de su epistemología. La ética de Spinoza pues, no puede prescindir de una ontología donde aparece Dios como sustancia única. Y las tres críticas de Kant pues, son evidentemente un intento de coordinar su epistemología con su ética y con su estética. Bien, entonces el siguiente criterio sería el de, es el criterio que utiliza, para delimitar la filosofía propiamente dicha, y es el carácter crítico de la filosofía. Yo realmente creo que este criterio está tan relacionado con el criterio de la sistematicidad que incluso podría formar parte de él. Porque las ideas falsas, las teorías erróneas, los mitos oscurantistas también forman parte del mundo. Y entonces es labor del filósofo tratarlas, estructurarlas. Y bueno, finalmente, como saber implantado en el presente, sistemático, sustantivo y crítico, la filosofía es, en esencia, distintivamente un saber de segundo grado. Y este sería el quinto criterio.
Conforme al material filosófico, las evidencias que brotan de los teoremas, principios científicos y de realidades técnicas y tecnológicas son los postulados enteros de la filosofía. La filosofía parte de esas evidencias para construir ese mapa verdadero del mundo. Parte de esos postulados enteros para construir ideas transversales a ellos y trascendentales a varios campos. De ahí que para Bueno, el campo de cultivo de la filosofía no es el de los conceptos, ese es propio del plano categorial, sino el de las ideas. Y precisamente cuando nos preguntamos qué es la filosofía, nos estamos preguntando por una idea filosófica, como puede ser la idea de hombre o la idea de libertad. Por eso, y a modo de conclusión, quisiera comentar que aunque el título del libro induce la creencia de que va más allá de la filosofía a tratar de cuestiones metafilosóficas o perifilosóficas, realmente no es así. El análisis que hace Bueno en el libro de la idea de filosofía es propiamente filosófico. Esos 5 criterios que utiliza, aunque no siempre explícitamente, derivan de principios ontológicos, epistemológicos, antropológicos, sociológicos, etcétera, de un sistema filosófico determinado. Y en este caso, pues nosotros que aquel que él mismo creó, el material filosófico. Y bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alejandra. Para terminar, no sé si se oye o no se oye. Sí, ahora sí. Tenemos a participar al final de este coloquio Juan Villazón Ballina, que es estudiante de 4º de grado de Filosofía y que nos va a hablar de la doctrina de la esencia procesual en el animal divino. Bueno, buenos días a todos. Yo efectivamente he dedicado mi trabajo a la doctrina de las esencias procesuales del materialismo filosófico, comparándolas con las esencias configuracionales. Y eso mismo es lo que quiero hacer en esta exposición. Para eso me voy a servir de 2 ejemplos. Este proceder mediante ejemplos tiene la ventaja de ser muy didáctico y de adaptarse bien también a la brevedad que tienen que caracterizar estas exposiciones, pero tiene la desventaja de dar lugar a un tratamiento del tema muy oblicuo. Con lo cual, si alguien quiere estudiar estas cuestiones de forma detenida y recta, que recurra efectivamente al animal divino que acaba de citar Pablo. El primero de los ejemplos es el de la noción de especie biológica de Linneo, que me va a servir para hablar de las esencias configuracionales. Tal como las entiende Linneo, las especies biológicas son configuraciones fijas, eternas, inmutables, que no tienen conexión filogenética entre sí y que han sido creadas por Dios. Es decir, son un ejemplo clarísimo de lo que Bueno llamó esencias configuracionales. De lo que se trata aquí es de ver que este proceder mediante esencias configuracionales tiene una serie de limitaciones muy importantes cuando se trata de definir realidades que son esencialmente procesuales, que tienen una dimensión temporal y transformativa que no se puede abstraer sin deformar, como es el caso de las especies biológicas. En primer lugar, salvo que compartamos con Linneo los postulados creacionistas, este esquema configuracional no nos dice nada sobre el origen de las especies. Tampoco explica ni su variación interna en subespecies, ni su eventual extinción o su extinción pasada en el caso de cronoespecies extintas, ni tampoco la posibilidad de su divergencia evolutiva en otras especies diferentes. Y como corolario de todo esto, no da cuenta de la conexión filogenética que de hecho hay entre unas especies y otras. De esta manera, vemos que este proceder mediante esencias configuracionales tiene un recorrido muy limitado, es decir, nos sirve para referirnos taxonómicamente a un conjunto de especies biológicas en un momento puntual, es decir, en un momento puntual, haciendo abstracción de esta dimensión temporal y procesual, pero nada más. Estas dificultades se afrontan con mucho mayor éxito si tomamos la perspectiva evolucionista, que sería quizá lo más natural para mi segundo ejemplo. Pero bueno, por razones didácticas yo he decidido tomar otro de un ámbito distinto para hablar de las esencias procesuales, que es el de las enfermedades infecciosas. La cuestión es que, bueno, simplemente porque se presta muy bien a hablar de esta cuestión de la esencia procesual. Porque si queremos dar una definición esencial de una enfermedad infecciosa,
esta ya no puede tener ese carácter configuracional o fijista, porque es esencial a las enfermedades infecciosas darse en una serie de estadios o de fases sucesivas que son muy heterogéneas, en ocasiones incompatibles entre sí, en el sentido de que para que se dé el estadio siguiente tiene que desaparecer el anterior. Y entonces, la esencia que ofrezcamos de la enfermedad infecciosa tiene que ser capaz de recoger esta dimensión transformativa procesual. La doctrina de la esencia procesual que a estos efectos ofrece el materialismo filosófico consta de 3 momentos. En primer lugar, tenemos un núcleo, que es el género generador a partir del cual se desarrolla la esencia, que en el caso de la enfermedad infecciosa es el agente infeccioso que la desencadena, virológico, bacteriológico, etc. Ese núcleo, en este despliegue procesual y temporal, va adquiriendo una serie de determinaciones y de configuraciones que constituyen lo que Bono llamó su cuerpo, que es el segundo momento de la esencia procesual. Y que en el caso de la enfermedad infecciosa consta de los síntomas y los signos que la caracterizan. Y finalmente, el núcleo, en ese despliegue procesual y temporal que va dando lugar a las diferentes conformaciones que forman su cuerpo, delinea el curso de la esencia procesual, que, de nuevo, en el ejemplo que estoy utilizando, está compuesto por las fases o los estadios que quepa describir en la enfermedad infecciosa en cuestión. Yo espero con estos 2 ejemplos tan breves haber dado cuenta de las diferencias entre las esencias configuracionales y las procesuales. Las primeras, como decía, tienen especial interés en contextos o situaciones en las que lo que se busca es subrayar el carácter estructural de una configuración o referirse a ella haciendo abstracción de esta dimensión temporal y transformativa. Por lo tanto, son características de contextos como la lógica o las matemáticas, donde lo que se hace es precisamente esto. Pero tienen muchas dificultades para enfrentarse a realidades cuya esencia incluye necesariamente esta dimensión temporal y transformativa, que son la mayoría. Porque realmente es muy raro que se pueda hacer abstracción de la dimensión temporal de una realidad que se trata de definir sin deformarlo. En ese caso, las esencias procesuales ofrecen un rendimiento mucho mayor porque son capaces precisamente de incorporar esto que queda fuera del radio de alcance, diríamos, de las esencias configuracionales. Incluso en los casos límite, en los que la esencia, en palabras de Bueno, degenera, es decir, que da lugar a configuraciones que terminan siendo su propia negación, la negación de la misma esencia. Como ocurre, por ejemplo, cuando una especie biológica da lugar por divergencia evolutiva a una diferencia con la que ya no se puede reproducir, o, en el ejemplo que yo he utilizado, cuando la enfermedad infecciosa causa la muerte del sujeto que la sustenta, desapareciendo también ella misma. Por todo lo anterior, a mi juicio, la doctrina de la esencia procesual es una de las herramientas más importantes y más potentes que pone a nuestra disposición el materialismo filosófico, en la medida en que lo diferencia de otros sistemas que, por carecer de ella, o bien persisten en el esquema de ofrecer esencias configuracionales, que la mayoría de las veces son insuficientes, o bien, en el otro extremo, caen víctimas de un escepticismo racionalista en virtud del cual no puede definirse nada. Y eso es todo. Bueno, salvo reiterar los agradecimientos de mis compañeros.